recuperación del paciente. Bueno, de acuerdo a la etiología, se sabe que estas fracturas son más frecuentes en pacientes de edad avanzada y esto se debe a que tienen caídas, antecedentes de caídas, anomalías en la marcha, que usan herramientas para caminar, vértigo, enfermedad de Parkinson o que están utilizando medicamentos antiepilépticos. En el caso de pacientes más jóvenes, esto es menos común y pueden ser por el resultado de un trauma de alta energía. Se dice que el otro 5% de las fracturas son patológicas, es decir, que no están relacionadas a un trauma y estas pueden ser por algunas patologías de malignidad y el uso de bisfosfonatos. En la epidemiología, en 1990 la incidencia anual de fracturas de cadera a nivel mundial fue de 1.3 millones y se prevé que aumente de 7 a 21 millones en el 2050. También que la incidencia anual por 100.000 está entre 197 y 201 en hombres y 511 a 553 en mujeres, es decir, que se presenta más en el sexo femenino. Y la incidencia aumenta con la edad, como decíamos, es mayor en pacientes de la tercera edad, y la edad promedio de los pacientes que presentan una fractura de cadera es de 80 años. Bueno, contra los factores de riesgo pueden haber intrínsecos y extrínsecos. Bueno, intrínsecos es se salió la presentación. Es la edad avanzada, que el paciente sea de sexo femenino, que haya osteoporosis. Bueno, aquí pues se relaciona el sexo femenino y la osteoporosis, como sabemos que esta puede ser más frecuente en mujeres, ya que después de la menopausia sufren sufren más de esta enfermedad. Que tengan antecedentes de BC, que tengan osteoartritis de rodilla, problemas ortopédicos del pie, un déficit visual o auditivo, demencia, uso de dispositivos de asistencia de marcha, Parkinson, ya que también sabemos que al principio de la marcha de las personas que tienen Parkinson es como que les cuesta un poco y después a lo largo de la marcha como que rápido, entonces en ese lapso de la caminata pueden caer. Que usen muchos medicamentos, ya que también los medicamentos pueden ocasionar, no sé, somnolencia o ese tipo de efectos secundarios que nos pueden dar como resultado una caída. En los extrínsecos, que haya un obstáculo durante la marcha, como dije también en los problemas de visión, que si usan lentes, que la graduación sea de mala o que no hayan cambiado sus lentes en mucho tiempo, que la iluminación también sea mala. En cuanto a la clínica, pues bueno, como ya lo comentó mi compañera, por caídas y estas caídas pueden ser de alta energía en jóvenes o o si es que las personas de edad avanzada tienen alguna enfermedad, pueden ser condicionante a una fractura con más frecuencia. Bueno, aquí lo primero que tenemos que ver es que el paciente va a llegar regularmente por caída y como que el principal síntoma va a ser que no va a poder caminar, va a decir que no va a poder caminar y que, bueno, también es importante tener una historia clínica completa, ya que, como dije, en los factores de riesgo, que es, bueno, si no tiene demencia, si tiene factor de riesgo que condicione esa fractura y todas las enfermedades asociadas. También va a haber inmovilidad y en el examen físico
radiografía AP de la pelvis y también con una vista lateral de la cadera afectada. Pero muchas veces hay fracturas ocultas por lo mismo de que son intracapsulares. Estas son en un 2 al 10%. Entonces utilizamos la resonancia magnética, que es el estándar de oro, ya que este tiene la especificidad del 93% y un 100% en el diagnóstico. En caso de que no contemos con la resonancia magnética, pues podemos utilizar la TAC y puede pasar por alto, pero esta puede pasar por alto algunas fracturas en el plano axial. Y bueno, acá tenemos un ejemplo. Ahí yo quiero comentar algo en cuanto al TAC. Yo creo que actualmente los equipos de tomografía modernos es muy difícil que te pasen por alto una fractura de cadera intracapsular. Sobre todo, ¿sabes cómo? Cuando le pides que te haga una reconstrucción tridimensional, y ahí se observa muy bien las fracturas. Yo creo que ese sería el orden. Primero estarían las radiografías, después la TAC, y ya por último la resonancia. Que sí, la resonancia te va a dar datos, pero acuérdense que habíamos dicho que para hueso, la TAC es excelente. Sí. Síguele. Sí, doctor. Les comentaba, acá hay un ejemplo de una paciente femenina de 81 años, en donde se le pidió primero la radiografía de pelvis anteroposterior, pero en este no se observan trazos de fractura. Después se le pidió la TAC de pelvis con reconstrucción y en plano coronal, y tampoco se observaron trazos de fractura en cuello femoral derecho. Finalmente se solicitó la resonancia magnética de pelvis en plano coronal, en STIR 1 y TST1 en T1 respectivamente, y en este sí se observó la fractura intertrocantérica derecha, pero bueno, como ya nos comentó el doctor, pues este es en casos especiales, como decíamos, eran un 2 al 10% en casos en que no se ve la fractura, y bueno, acá vemos un ejemplo de cómo con las otras herramientas sí se logró observar. Bueno, en cuanto a las clasificaciones vamos a tener 3. La primera que vamos a ver es la de Pagwells, que esta va a dividir a las fracturas en 3 grupos según su ángulo, desde su plano horizontal. En la tipo 1 vamos a tener que va a ser menor de 30 grados, en la tipo 2 va a oscilar entre 31 y 50 grados, y el tipo 3 va a ser mayor de 50 grados. Aquí, en cuanto más aumentado esté el ángulo de la fractura, va a haber mayor fuerza de cizallamiento creciente. Entonces va a haber, la fractura va a estar más inestable y va a tener el nivel de curación reducido. Esto de cizallamiento es más así como, bueno, decían en el documento que era como la rotura del hueso por fuerzas paralelas y opuestas. Entonces, bueno, como ya dije, el ángulo aumentado va a condicionar que la fractura sea más inestable. Bueno, aquí tenemos la imagen, la tipo 1, la tipo 2 y la tipo 3. Como ya dije, se va a tomar desde el plano horizontal, y de ahí se va a marcar el ángulo que tiene la fractura. La segunda clasificación es la de Garden, en donde se va a dividir de acuerdo a su integridad y desplazamiento. Aquí vamos a tener 4 tipos, y la primera es la fractura incompleta y sin desplazamiento. La tipo 2, que va a ser fractura completa y sin desplazamiento. La fractura 3 va a ser la fractura completa, desplazamiento parcial. Y el de tipo 4 va a ser la fractura completa y desplazamiento completo. Bueno, esta es la que más se usa porque es más específica, es específica para las fracturas intracapsulares. Bueno, aquí tenemos ya la imagen, la incompleta, la tipo 1, la tipo 2, la completa no desplazada, la tipo 3, la desplazamiento de menor de 50 grados, y la completa con desplazamiento mayor a 50 grados. Ahí quiero comentar algo antes de que me vayan a cambiar esta diapositiva. Al inicio de tu charla,
presentaste una imagen hablándonos de donde había un dibujo con los vasos y con los tipos de zonas donde había las fracturas. Y tu comentario, recuerdo perfecto que dijiste que la irrigación de la cabeza era muy deficiente. Y vamos a discutir eso. Yo no creo que sea deficiente la irrigación de la cabeza. Bueno, lo que me refiero. Está bien irrigada. El problema radica es por dónde está irrigada. Ahí es el problema. Las arterias que derivan de la rama femoral profunda, que son las circunflejas medial y lateral, se dirigen ahí a la zona trocantérica. ¿Quién está manejando la pantalla? ¿Centeno? Sí, ¿quiere que ponga la primera imagen? No, quiero que pongas un señalador. No la muevas. Perdón. Un señalador, ese. Nada más déjame no, porque no sé dónde está. Ya lo vi, perdón. Ahí está. Ya. Yo lo estoy viendo. Señálame la 1, la tipo 1, y mira, la región trocantérica. La región trocantérica, estás en el cuello. La región trocantérica es más hacia lateral. Esa es la cabeza, no inventes. Trocantérica, esa es la región trocantérica. Ahí es donde se meten las dos arterias. Y después, ¿qué hacen? Van a mandar unos ramos delgaditos por adelante y por atrás del cuello, pero van a ir metiéndose a la cápsula y se van a meter pegados al cuello y se van a dirigir hacia la cabeza. Y van a penetrar a la cabeza en su base de la misma. Ahí se van a meter y ahí van a perforar. Son las arterias retinaculares, coyote. Retinaculares ascendentes. Bueno, es tanta su estrecha relación con el cuello que cuando se fractura el cuello, ¿qué creen que le pasa a esas arterias? Se rompen. Y al romperse, ¿qué le va a pasar a la cabeza? Se va a quedar sin irrigación. ¿Tienes una maceta en tu casa, Coyo? Con una flor. En este momento. Una planta. No, dime si está en cualquier lugar. No me la vas a enseñar. Sí. Sí, bueno, yo te aseguro que la planta le echas agua periódicamente, ¿no? Para que no se seque, ¿sí o no? Bueno, ¿qué pasaría si no le echas agua? Pues se seca. Se seca. Así le va a pasar a la cabeza cuando se fractura el cuello. Se seca. Y a eso se le conoce como necrosis avascular. Pero es la razón de la circulación y de la importancia de estas fracturas. Entonces, ahorita tú vas a volver a decir esta clasificación y me vas a decir qué tipo de clasificación, qué grado de clasificación de Gardner son las de peor pronóstico para esa complicación. Adelante. Bueno, pues las de peor pronóstico, la tipo 1, dado que no está desplazada, pues va a ser menos probable va a ser menos la ruptura de los vasos en la completa y no desplazada, va a ser más o menos igual, pero va a tener más riesgo. Ya el tipo 3 y el tipo 4, como ya tienen un desplazamiento, ya de cualquier porcentaje, aquí vemos de menos del 50 o más del 50%, pues ya va a haber obviamente ya rotura de los vasos sanguíneos y por ende pues va a conducir a necrosis. Sí, claro, de hecho, y esto que acabas de decir, y esto que acabas de decir, cuando estén hablando de tratamiento va a tener mucho que ver con esto, porque el tratamiento es diferente para cada una de estas, ¿no? Sí, por eso es importante tratarla pues de inmediato para que no se pierda la irrigación, ya que pues... Bueno, cuando les toca el tratamiento, ahorita no te adelantes. Sí, bueno, bueno, aquí tenemos la clasificación de la AO, en la que va a haber características de las extracapsulares y las intracapsulares. En la primera va a ser de tipo A, que va a ser extracapsular. En la tipo B y la C ya son intracapsulares. La B es la fractura de cuello y la C va a ser la fractura de la cabeza. Pero pues esta sí se usa, pero se usa más para las extracapsulares. Y bueno, ya vamos a hablar del tratamiento. Primero usa el tratamiento farmacológico porque pues al momento de que llega el paciente a emergencias,
lo primero que vamos a hacer, obviamente va a llegar con mucho dolor, entonces vamos a iniciar con el manejo del dolor y para este se pueden administrar analgésicos intravenosos, teniendo en cuenta contraindicaciones y la historia del paciente. Vamos a inmovilizar la extremidad afectada, pero sin traccionar, porque pues como sabemos están implicados los vasos. También se comenta que podemos utilizar el bloqueo para disminuir la necesidad de analgésicos y bueno, esto nos va a servir porque lo más probable es que el paciente entre a cirugía, entonces nos va a servir como preoperatorio, operatorio y posoperatorio. Necesitamos checar, bueno, estabilizar la patología asociada. Esto se refiere al balance hidroelectrolítico, ya que se va a presentar hipovolémico y hay que vigilar la saturación de oxígeno y los parámetros hemodinámicos. También se tiene que dar una profilaxis para la trombosis y en este evidentemente son para, ya que el paciente está sometido a cirugía, y este debe ser pues un antibiótico profiláctico y mantenerlo hasta el egreso del paciente. El tratamiento definitivo va a depender del grado de la fractura, como nos había explicado la compañera, y se considera la función premórbida y los antecedentes médicos del paciente. También es muy importante la edad y la edad y el grado de la fractura. Bueno, el tratamiento conservador es muy raro que se utilice, ya que pues están implicados grandes vasos, entonces generalmente este no se utiliza, y como el objetivo principal del tratamiento es restaurar el estado de la movilización del paciente lo más rápido posible, pues se prefiere la intervención quirúrgica. El tratamiento conservador de caderas se asocia con una mortalidad más alta, con un lapso de 30 días, y este generalmente se reserva para pacientes que no son aptos para la cirugía, pero se corre el riesgo de que la fractura sea se me fue la palabra, que haya desplazamiento de la fractura. Y bueno, el tratamiento quirúrgico, que es el que sí vamos a utilizar, depende, como decíamos, de la edad y el grado del desplazamiento. Y como reglas generales para saber qué tipo de tratamiento vamos a dar, tenemos que, si el paciente es joven, aquí hay una controversia por el rango de la edad, pero se utiliza que sean menores de 65 a 70 años. Se utiliza la osteosíntesis con tornillos o con placa. Aquí podemos ver en la primera imagen cómo están son los tornillos canulados o la placa deslizante. Si el paciente es anciano, es decir que, bueno, se maneja que sea mayor de 65 a 70 años, y la fractura es sin desplazar o incompleta, es decir, en el grado 1 o 2 de Gardner, se utiliza la osteosíntesis. Ahí también podemos observar otra imagen. En el caso de fracturas desplazadas, que ya son las más graves, por así decirlo, o más, ¿sí? Es decir, el grado 4 de Gardner y la mayoría de los grados 3, está indicada la artroplastía de cadera. Y bueno, a manera de resumen, o lo que a mí se me hizo más fácil de recordar, es con esta imagen en donde podemos ver el esquema de si es fractura desplazada. En el caso del anciano, vamos directo a la artroplastía. Si es paciente joven, vamos por osteosíntesis, es decir, con los clavos o con la placa deslizante. Aquí casi no se utiliza la artroplastía o no es recomendable porque como el paciente es más joven, pues se va a producir un desgaste del implante, entonces se tendría que, no sé si cambiar o algo así, pero por lo mismo de la edad, pues no es conveniente ir directo por la artroplastía. Y en el caso de las fracturas no desplazadas, pues sí podemos utilizar la osteosíntesis simplemente con clavos o la placa. Aquí está otro resumen con el esquema del tratamiento. Si son fracturas subcapitales en personas jóvenes,
osteosíntesis con tornillos canulados si son fracturas transcervicales y retrocantéricas en adultos y pacientes pediátricos. Se utiliza la prótesis parcial o total de cadera. Y también están las placas, los clavos y bueno, lo que les había comentado. Bueno, en cuanto a las complicaciones, vamos a tener que estas van a ser más complicadas cuando el tratamiento quirúrgico tarda demasiado, o sea, mayor a 48 horas. Ya bueno, ya vimos por qué, por la necrosis vascular. Bueno, independientemente de eso, en las complicaciones transoperatorias van a ser en los pacientes ancianos regularmente delirium en un 13.5 a 33%, embolia pulmonar, trombosis profunda, venosa profunda, como ya decimos que tenemos que tener profilaxis de trombosis profunda, neumonía, esta también, o los complicaciones respiratorias va a ser también más por reposo prolongado y también sucede un poco más en los pacientes ancianos. Infarto, insuficiencia cardíaca, retención urinaria, lesión renal aguda, puede también haber anemia o daño también en la presión cutánea, puede haber úlceras, escaras por presión, por lo mismo que estar postrado un largo tiempo. Sí. Bueno, las tres principales también complicaciones, en primera pues se debe de detener o diagnosticar estas complicaciones de manera precoz y tenemos que estar muy atentos después en el postoperatorio, ya que puede haber disrupción del aporte sanguíneo, o sea, necrosis avascular. El fragmento de la fractura puede ser de poco anclaje en ocasiones y también puede haber una mala unión o no se puede unir de manera correcta los placas, tornillos, o ya sea por osteosíntesis o por atropastía, estas tres pueden pasar. Siguen. Bueno, aquí también es un resumen de las complicaciones postoperatorias, que puede haber dislocación de prótesis, la pérdida de la fijación, la infección también, por eso mismo la profilaxis, puede haber no unión o necrosis y puede haber también aflojamiento de la prótesis. Bueno, aquí en cuanto a la recuperación, pues, lo principal que se debe el principal objetivo del tratamiento es recuperar la caminata de un paciente, y su independencia, ya que como vimos, el estar postrado mucho tiempo puede conllevar a complicaciones o incluso puede llegar a la muerte. Bueno, aquí primero se debe de recuperar la capacidad de caminar y su independencia, que poco a poco puedan comer solo, lavar su ropa y todo ese tipo de actividades normales que las pueda llegar a realizar. Y bueno, en los pacientes entre el 50 y 65% recuperan su deambulación, pero entre 10 y 15% no recuperan la capacidad de caminar fuera del hogar, y un 20% pierde la capacidad de deambular fuera y dentro del hogar. Bueno, aquí, como dije, la deambulación activa y la reducción del tiempo mínimo es lo primordial. Y bueno, el reposo prolongado puede traer complicaciones, como dije, en escaras, úlceras, acumulación de secreciones, problemas respiratorios por trombosis venosa profunda, o tromboembolismos también que pueden llegar al pulmón, como ya vimos, desorientación, descompensación de otras enfermedades. Sí. Aquí el pronóstico, el primer año es el más como riesgoso, ya que puede haber una mortalidad entre el 14 y 36%. Y los factores de riesgo para la mortalidad, que es que el paciente sea de edad avanzada, principalmente mayor de 85,
años, que tenga una enfermedad sistémica mal controlada, o tenga igual, pues, obviamente comorbilidades, que tenga una enfermedad psiquiátrica, como vimos de demencia, que sea en la literatura decía sexo masculino, y manejo quirúrgico antes de estabilizar condiciones médicas, como ya vimos también conlleva complicaciones, un manejo quirúrgico. Y las complicaciones postoperatorias, como ya vimos, de infección, que no se una bien la prótesis que pusimos, o los clavos o la placa que se haya puesto. Siguiente. Y ya como manera de resumen de toda la exposición, pues vamos a tener que el principal problema de las fracturas intercapsulares va a ser la vascularización precaria de la cabeza femoral. Como vimos, pues la rotura de los vasos que irrigan el cuello y la cabeza. La principal clasificación que se va a usar va a ser la de Garden, y pues como vimos, el tratamiento para pacientes jóvenes, o sea, la osteosíntesis de edad avanzada, se puede usar la osteosíntesis si no está desplazada, y la artroplastía si está desplazada. En las complicaciones más importantes va a ser la necrosis y la ausencia de consolidación de la misma fractura. De manera general, en la clínica, lo principal que vamos a ver va a ser el acortamiento, la rotación externa, y puede haber o no hematoma, pero no es muy regular que se vea el hematoma. Y bueno, esa es la bibliografía. No sé si tienen alguna duda, compañeros, o algún comentario. ¿Puedes cerrar tu presentación? ¿Sí puedo qué, doctor? Dejar de presentar. Sí. Dejar de presentar. Bueno, leerán bien. Tenemos ahorita aquí al doctor Alvarado, que es médico de aquí del servicio, con muchos años de experiencia y es el mejor cirujano de cadera del hospital. Quiero que tener, sobre todo de prótesis, cuando el doctor Alvarado dice a este paciente le voy a poner una prótesis de Thompson o a este paciente le voy a poner una total, si los dos tienen fractura intracapsular. A ver, doctor Alvarado, a esos pacientes con fractura de cadera, ¿a quiénes les pones Thompson y a quiénes les pones total y por qué? Bueno, las fracturas, como ya mencionaron, la circulación de las arterias circunflejas, pues no nos traen bien la cabeza. Sabemos que esas fracturas generalmente se van a ir a la pseudoartrosis. Las prótesis parciales tienen una sobrevida aproximadamente de menos de 10 años. Se considera no poner ese tipo de prótesis jóvenes porque posteriormente a ese tiempo se va a tener que hacer una cirugía de revisión. Actualmente se está considerando el ya no ponerlas, pero si tenemos un paciente que tiene 90 años, que camina un poco, camina de su cama al baño o al comedor y de regreso a su cama, pues serían los casos en los cuales se podría utilizar ese tipo de prótesis, porque ese tipo de prótesis son suficientes para que el paciente pueda hacer su vida diaria y pues no tiene una gran actividad. En cambio, un paciente joven, un paciente de 60, 65, 70 años, pues tiene todavía mucha edad, y en estos pacientes se les sugiere o se recomienda poner prótesis totales que tienen
sobre vida útil de la prótesis, más de 15 años. Y yo he tenido pacientes que tienen prótesis totales cementadas de más de 20 años de evolución. Entonces, pues eso habla de que las prótesis totales pues se deben usar en pacientes más jóvenes, y los pacientes ancianos o seniles, pues utilizar prótesis parciales. Bien. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien quiere el tema antes de que nos retiremos? No le tengan miedo al doctor, no les va a hacer nada. Yo tengo una duda. Llegan invitados a la casa. ¿Qué pasó, Medina? ¿De qué depende la vida útil de la, ¿cómo se llama? Del reemplazo de la artoplastía, ¿cómo se llama? Pues prótesis cuando la pones. De la prótesis, perdón, ajá. Sí, cuando tú pones una prótesis, inmediatamente la dejas bien colocada, bien cementada y no se mueve, el paciente puede caminar inmediatamente. Y su vida útil se refiere a que el paciente camine y haga sus actividades sin molestias, sin dolor, sin limitaciones funcionales. Cuando decimos que ya terminó su vida útil es cuando en las radiografías valoramos a los pacientes y vemos que la prótesis ya está aflojando y el paciente refiere dolor y molestias. Entonces ahí ya estamos dando por hecho que la vida útil puede estar llegando a su fin y hay que cambiarla por otra. A eso se refería el doctor cuando hacía cirugía de revisión, cuando vas a cambiar una prótesis por otra. Algo así, Mira, hay cosas que son, vamos a decirlo, más técnicas y que en general los médicos generales no contemplan esto. Por ejemplo, las prótesis están hechas de un material que es biocompatible. ¿Qué significa? Que es un material que tiene una aleación, una mezcla de metales que son compatibles y que el organismo no las reconoce como extrañas y las acepta. El material más biocompatible es el titanio. Hay prótesis de titanio, pero no son las más comunes. Ahora, la prótesis, el material en metal, siempre en algún momento van a generar osteólisis. ¿Qué es esto? Que van a ir consumiendo el hueso. Entonces, una prótesis, a pesar de que esté bien puesta, se va a aflojar. Invariablemente se va a aflojar. Y para eso se han tratado de mejorar las características de prótesis. Hay prótesis que tienen determinadas estructuras para que el hueso se integre mejor a la prótesis. Hay prótesis que tienen microestructura que hace que se anclen más fuerte. Y bueno, es como los coches. Hay Citroën, hay Rolls Royce, hay Porsche, hay Volkswagen, hay Subaru, ¿no? Hay de todas las marcas, de todos los tipos. El problema no es la prótesis, sino quién la pone y que esté bien puesta. Una prótesis bien puesta va a durar muchos años. Y cada paciente tiene una característica anatómica. No todos los pacientes son iguales. Entonces, tienen que hacer una planificación preoperatoria para escoger qué tipo de prótesis es la que le conviene al paciente. Y pensando en eso, siempre vas a tener éxito en este tipo de cirugías. Las prótesis, ustedes deberían decir, bueno, hay prótesis que se cementan y hay prótesis que no se cementan. Y pues eso va a depender también de lo que comentaban, de la comorbilidad de los pacientes, si es paciente reumático, si es diabético, si tiene 80 años, y de eso va a depender, porque si yo tengo un paciente de 90 años que tiene una fractura, que lo tengo que movilizar temprano, porque no lo puedo tener en cama porque se me va a escalar, entonces voy a poner una prótesis parcial cementada para moverlo inmediatamente al siguiente día, porque si yo le pongo una prótesis total o me tengo que esperar un poco más, sale lo mismo, se me va a estar.
aunque no pueda parar o ponerle una prótesis que no sea cementada, podría yo pensar que a lo mejor el hueso del paciente no va a resistir y entonces preferimos apoyarlos con cemento para que esto pueda quedar más fijo y dar más pronto al paciente. Hay pacientes que tienen fracturas, que son pacientes seniles y que no caminan, o que ya no caminan por la fractura, o caminaban muy poco. Se les pone también, si tú tienes un paciente de ese tipo, también hay que ponerles una prótesis parcial a estos pacientes, porque necesitamos que cuando lo movilicen no tenga dolor el paciente. Porque imagínate, un anciano que lo van a pasar a una silla de ruedas o lo van a pasar a una silla para que desayune, pues entonces va a tener mucho dolor cada vez que lo muevan. Ya con la prótesis no va a tener dolor. A lo mejor nada más se para un ratito y ya no camina el paciente, pero por el dolor habría que hacer algo. Y tenemos los pacientes que son los pacientes muy relativamente jóvenes, que tienen una fractura de este tipo, que no se les dio el tratamiento adecuado y se necrosó la cabeza, pues la calidad de los pacientes mejorar muchísimo con una prótesis total, con una prótesis que sea de estas que duran más de 15 años. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo, doctor. Y cuando entonces, son pacientes el tema, bien, en general muy bien. ¿Quién habla? ¿Yo? Sandra, ¿qué decías? Que entonces, bueno, igual cuando son pacientes que son obesos, ¿no influiría esto en que se afecte el tipo de tratamiento que van a tomar, bueno, que van a tener? ¿O se les recomendaría que bajaran de peso? Sí. No, es difícil porque si está fracturado, estamos hablando de fracturas, pues no te vas a esperar a que baje de peso. Tienes que atender. Sí, es lo que decían las comorbilidades, como muchos compañeros, lo dijo el doctor, paciente obeso, pues hay que tener mucho cuidado para ver qué tipo de implante vas a colocar, ¿no? Una prótesis parcial de esas de Thompson en un paciente obeso, pues seguramente se va a aflojar muy rápido. Pues mejor una total. O si es joven, una osteosíntesis. Tuvimos una paciente que pesaba 140 kilos y medía 1,60. Yo podría meter mi mano casi completa y todavía no tocaba el hueso. Pura grasa. Pura grasa. No la podemos dejar en cama porque se va a aparte se tuvo que hacer una incisión más amplia para poder llegar y trabajar en el hueso. Se le puso una prótesis. Finalmente la paciente estuvo internada 3 meses, ¿sí? Por la comorbilidad que tenía. La bajamos de peso en ese tiempo y todo. Y pues ya la paciente muy feliz porque la habíamos bajado de peso y porque había estado ya estaba caminando otra vez sin problemas y todo. A los 3 meses les dio un infarto y se murió. Ahí, pues, sí se tiende a operar, pero sí representa un riesgo el que los pacientes tengan ese tipo de obesidad y pues una obesidad mórbida que es tremenda, ¿no? Bien. Bueno, pues nuevamente felicitamos a los que expusieron. Nos vemos el día viernes. Se cortó un poco, doctor. O no sé si sea mi internet. No, sí se cortó. Decía que ya damos con esto por terminada la clase. Escucha bien. Muy bien a las expositoras y nos vemos el lunes. Sí, doctor, gracias. Gracias, Sebastián. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias.
Hasta luego.